Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. El Colegio de Artes Mágicas. Parte 1. El hedor de la brisa marina estaba estancado dentro del viejo edificio, aparentemente, una fábrica abandonada. Los rayos del sol de la tarde se filtraban por las ventanas rotas y se reflejaban en el polvo blanco que flotaba en el aire. Era un pasaje mal iluminado a la sombra de un pilar de acero oxidado. Y agachada sobre el suelo de cemento agrietado, una figura de baja estatura estaba examinando la situación a su alrededor. Los grandes ojos de la chica daban la impresión de ser un gatito travieso. Llevaba una camiseta deportiva de corte bajo y otros artículos deportivos. El metal cubría la parte de atrás de sus guantes, y sus botas de punta acorazada y de corte alto eran extrañamente llamativas. Lo más notable de todo eran las orejas puntiagudas y bestiales que brotaban de su cabeza. Los irises de la chica eran anchos, como si estuviera mirando profundamente en la oscuridad. Su cabello rizado, color castaño, se balanceó con un aleteo, y sus orejas se movieron con sorpresa. Había detectado la presencia de una anomalía que se ocultaba al otro lado de una pared del edificio. Objetivo localizado. Parece estar al acecho en la habitación contigua. ¿Puedes confirmarlo, Rui? Asintiendo con la cabeza ante las palabras de la chica, estaba un chico en espera fuera de la fábrica abandonada. Tenía el aire de un estudiante de honor, una delicadeza sutil que se reflejaba en sus acciones incluso mientras miraba a través de la mirilla de un rifle de francotirador. Yo también lo he visto. Ese es el Shikigami blindado tipo 14 de Magatoki Sensei. Camina sobre 2 pies y su grosor máximo de armadura es de 90 milímetros. ¿Qué quieres hacer, líder de escuadrón? Parece bastante difícil. Juno, ¿hay otros fantasmas en el área?, preguntó una tercera persona escuchando su intercambio por radio. Era una chica de pelo blanco vestida con un abrigo con hombreras de metal y un gorro azul cobalto. Su nombre era Kazugaya Sisuri Castiella, una estudiante transferida enviada desde un pequeño país del sur de Europa. Ella era una paladín en entrenamiento y experta en combate antidemonios. No parece haber ninguno. Ninguno activo, al menos, dijo Juno, inclinándose silenciosamente desde la sombra detrás del pilar, con sus orejas de animal temblando. Amase Juno era un tipo L, una mujer bestia, su visión y audición eran 10 veces más nítidas que las de una persona. Sisuri sonrió ante el informe. Bene. Bueno, entonces lancemos un ataque sorpresa antes de que el objetivo nos note. Juno, mantén el objetivo ocupado. Rui, fuego de cobertura por favor. Me acercaré y daré el golpe final. Entendido. Juno dejó que sus dientes caninos asomaran levemente en una sonrisa agresiva. Sus guantes hicieron un chillido espeluznante cuando apretó las manos. Recibido también de mi lado. Prepararé un ritual para ralentizarlo. Miyazumi Rui, el chico del rifle de francotirador, colocó un delgado cilindro en forma de torpedo en el cañón del arma. Era una ronda de hechizos militares, que desplegaba un ritual para capturar bestias demoníacas desde su punto de impacto. Al darse cuenta de que sus compañeros de escuadrón habían terminado sus preparativos, Sisuri dijo, dejaré que Juno decida el momento para comenzar nuestro ataque. Capice. Entendido, respondió Juno inocentemente. En medio de esto, había una cuarta persona, parada detrás de Sisuri. Desconcertado, intervino nervioso, espera un segundo. ¿Qué hay de mí? ¿Qué tengo que hacer? Oh, claro, tú también estás aquí, Eketsuki Kohou. Sisuri lo miró, y pareció recordar que él existía en ese momento. Comparado con la aparente familiaridad de Sisuri y los demás con el combate, el chico no tenía defensas. No llevaba armas como una pistola o incluso una sola pieza de equipo de protección. Todo lo que llevaba encima de su uniforme estándar era una parque militar gris. Tampoco era muy perceptivo de lo que lo rodeaba, permaneciendo abierto de par en par como un aficionado en el campo de batalla o un civil que se vio involucrado en la refriega. Tu papel es apoyarnos. Por favor, quédate allí y no te interpongas en nuestro camino. Haces que el apoyo parezca fácil, pero, ¿qué se supone que debo hacer exactamente?
La fría despedida de Sisuri dejó a Kohou aún más confundido. Incapaz de ver a Kohou tan en conflicto, Rui frunció las cejas ligeramente mientras mantenía su posición de francotirador. Kohou. Lo siento. Si tienes las manos libres, me gustaría que me compraras pan. Esta semana, debería haber pan Kinako en oferta por tiempo limitado, así que, por favor. Me gustaría beber algo. Dulce, pero no carbonatado, agregó Juno mientras continuaba arrastrándose. A cuatro patas. Sé correcto, murmuró Kohou, asintiendo con la cabeza por un segundo antes de objetar repentinamente, esperen, eso significa que solo soy el chico de los recados. Eso no es lo que significa soporte, ¿saben? Sin embargo, Juno ignoró la súplica de Kohou, pateando crudamente el piso de concreto. Dejando atrás una imagen residual, su diminuto cuerpo aceleró como un perro de caza que ha captado el olor de su presa. Usando las paredes y las vigas de acero de la fábrica, Juno hizo pequeñas correcciones en su trayectoria mientras aceleraba hacia una muñeca enorme y solitaria que se encontraba en ese lugar. Tenía unos 4 metros de altura. Cubierta con una gruesa armadura, daba la impresión de que era menos una muñeca y más un tanque de 4 extremidades. No llevaba armas visibles, pero el tamaño de la estructura de metal era bastante amenazante en sí mismo. La muñeca caballero de color plateado sintió el acercamiento de Juno y cobró vida. En contraste con su apariencia pesada, sus movimientos eran extrañamente suaves. Aún así, Juno no se dejó intimidar. Sin hacer ningún esfuerzo por reducir su velocidad, se acercó a la muñeca de frente, realizando un salto mortal mientras golpeaba el cráneo con casco de acero con un talón. Ejecutando ese único golpe de la chica de pequeña estatura, se tambaleó débilmente. Vamos. Patada de conejo blanco número 6, luna que cae. Y, a partir de ahí, usando el retroceso de la caída del talón, Juno saltó en el aire una vez más. La muñeca estiró un brazo enorme ante sus ojos. Sin embargo, Juno lo esquivó con movimientos propios de un ninja. Luego, golpeó con ambas palmas el pecho ahora bien abierto de la muñeca. Puño número 4 del Rey León, estrella con garras. Mientras la voz de Juno resonaba, un fuerte golpe penetró simultáneamente en la muñeca. Usando la aceleración de su caída, el cambio en el propio centro de gravedad de la muñeca y con su propia fuerza bruta como mujer bestia, lanzó un nuevo ataque. Muy desequilibrada, la muñeca se estrelló contra la pared del edificio antes de golpear el suelo y rodar sobre su espalda. Está en mi línea de fuego. Juno, retrocede. Entendido. Juno evadió pedazos de escombros que volaban en varias direcciones mientras se retiraba, poniendo distancia entre ella y la muñeca. Como para perseguirla, la muñeca se puso de pie de un salto con una velocidad increíble. Fue entonces cuando llegó la ronda de hechizos de Rui. Con un brillo pálido, su barrera de hechizos se desplegó y envolvió a la muñeca, convirtiéndose en cadenas invisibles que sellaron los movimientos del enorme cuerpo plateado. Sisurin, el resto depende de ti. Como si fuera necesario decirlo. Cuando Juno abandonó el campo, Sisuri corrió hacia adelante para ocupar su lugar. Llevaba una maza de plata, un arma de combate cuerpo a cuerpo con una brida de metal de 1 metro de largo en la punta. Con el hechizo ritual de Rui habiendo detenido los movimientos de la muñeca, Sisuri balanceó sin piedad su maza hacia la cabeza del gigante. El golpe activó la mecha del explosivo dentro de la masa. Un destello de luz estalló junto con un rugido, y llamas explosivas envolvieron a la muñeca. El suelo pareció ondular y temblar, el techo de la fábrica abandonada crujió por los fuertes vientos. Chispas y aire caliente soplaron incluso hasta el pasillo donde estaba parado Kohou. Aún rodeada de llamas, la muñeca no se movió. Su armadura se rompió, los fragmentos se dispersaron y se convirtieron en una lluvia de chatarra. Bueno, en realidad no fue nada. Sisuri, tendida en el suelo para evitar la ráfaga de viento, sostuvo su masa con una mano mientras exhalaba. Habiendo estado en el centro de la explosión, por supuesto, no estaba en óptimas condiciones. Gracias a los hechizos rituales protectores, su cuerpo resultó ileso, pero el abrigo que había usado estaba roto y rasgado, e incluso la ropa debajo de él estaba chamuscada. Era triste ver su pálida piel blanca expuesta por los agujeros de sus medias rotas. Convencida de que el asunto estaba resuelto, seguramente había sentido a la muñeca caer con su golpe, arrojó el eje de la masa, su punta se había roto incluso antes de la explosión. Luego comenzó a retocar su ropa desarreglada. Fue una apertura fatal. Líder de escuadrón, no ha terminado. La energía mágica de la muñeca no se ha desvanecido. Rui gritó mientras cargaba otra ronda de hechizos.
Pasos gigantes resonaron una vez más. Agitando el humo que persistía después de la explosión, la enorme muñeca plateada emergió justo ante los ojos de Sisuri. Eso no debería ser. Sisuri se tiró al suelo y rodó, apenas evadiendo el colosal golpe de la muñeca. Su cabeza, a pesar de haber recibido una explosión a quemarropa, resultó prácticamente ilesa. Solo había perdido el yelmo plateado, dejando al descubierto el rostro cincelado debajo. Era un rostro humano tosco, aparentemente hecho de barro cristalizado. No puede ser. Esta muñeca tiene rituales paganos inscritos en su armadura. Sisuri se mordió el labio con fuerza al darse cuenta de la razón detrás de su fallido ataque. Hechizos, amuletos, muñecos de escape, hechizos rituales, tales cosas que se activaron cuando el cuerpo principal fue atacado, transfiriendo el daño al objeto. Era una táctica muy común con numerosas variaciones. Esta muñeca tenía tales rituales inscritos en cada pieza de su armadura y, por lo tanto, había resistido el ataque de Sisuri. Al igual que la armadura reactiva de un tanque, la inscripción pagana probablemente había empleado hechizos de retroceso y rotura para silenciar el impacto de la explosión. Una vez que lo entendió, el truco era simple. Sin embargo, la simplicidad del truco era lo que había llevado a Sisuri al borde del peligro. Era solo una muñeca, nada más que una construcción artificial, nunca emplearía un ritual pagano. Sisuri estaba pagando el precio por esa suposición arbitraria. Sisurin. Para apoyar a su compañera de escuadrón caída, Juno fue a golpear a la muñeca una vez más, pero su poderoso golpe solo pudo hacer que el enorme cuerpo plateado temblara ligeramente. Ella gruñó, estrechando los labios con disgusto mientras esquivaba el contraataque de la muñeca y ponía distancia entre ellos. Era demasiado grande para destruirlo con fuerza bruta, incluso tratándose de una mujer bestia. Lo sabían desde el principio. Por eso, Sisuri había recurrido al tosco método de los explosivos. Sin embargo, la masa ya se había roto. No es bueno. Esta muñeca tiene un nivel más alto de lo esperado. No podemos derrotarla con nuestro equipo actual. Rui disparó una nueva ronda de hechizos, pero los movimientos de la muñeca solo se embotaron un poco. Desafortunadamente, la fuerza de su rifle de francotirador era insuficiente para infligir más daño. Nos retiraremos y nos reagruparemos. Juno, retírate delante de nosotros. Pero, Sisurin, entonces estarás. Juno abrió mucho los ojos ante la súplica de su amiga. El marco monolítico de su oponente era mucho más ágil de lo que esperaban. Gracias a la explosión anterior, su ruta de escape quedó enterrada bajo un montón de escombros. A menos que alguien sirviera como señuelo, una retirada segura era imposible. Puedo manejar esto por mi cuenta con facilidad. Una fuerte sonrisa apareció en los labios de Sisuri mientras desenvainaba la espada en su cadera. Era hermosa, con una hoja que se asemejaba a llamas parpadeantes, pero Juno no creía que pudiera penetrar la gruesa armadura que cubría la muñeca. Sisuri se paró audazmente frente a la muñeca. Ella estaba llamando su atención para que Juno pudiera escapar. Por supuesto, la participación de Sisuri en tal acción en los estrechos confines de la fábrica abandonada la exponía a un peligro aún mayor. Kohou se encontraba corriendo hacia adelante antes de que pudiera comprender la situación. Akatsuki-kun. Rui fue el primero en notar el movimiento inesperado de Kohou. Incluso él no estaba lo suficientemente sereno como para esconder su asombro por el novato, que habían olvidado que incluso existía, cargando hacia la línea del frente. Akatsuki Kohou. Koji, ¿qué estás haciendo? Sisuri y Juno dejaron de moverse cuando se dieron cuenta de que Kohou se estaba acercando. En ese momento, Kohou estaba completamente desarmado. No estaba equipado con un arma para penetrar la armadura de la muñeca, y mucho menos con el equipo defensivo adecuado. Aún así, Kohou no se detuvo. Saltando sobre una pared derrumbada, se acercó a la muñeca hasta que estuvo a 40 o 50 metros de distancia. Si la muñeca detectaba su presencia, seguramente lo enfocaría y atacaría a través de esa distancia en el lapso de un solo segundo. Yo, Akatsuki Kohou, heredero de la sangre de Kaleid Blood, te libero de tus ataduras. Quedándose quieto, Kohou levantó su brazo derecho por encima de su cabeza. Saliendo a borbotones de todo su cuerpo había un torrente de energía demoníaca que se asemejaba a una ráfaga de viento. El poder increíblemente opresivo hizo que el aire se estremeciera e hizo que las mejillas de Sisuri se pusieran pálidas. Akatsuki Kohou era el cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo, servido por 12 Kenjus increíblemente poderosos. Y era uno de esos Kenjus del cuarto progenitor, que se decía que rivalizaban con desastres naturales,
lo que Kohou convocaba en ese mismo momento. Por favor, detente, Akatsuki Kohou, chilló Chizuri. La muñeca se giró lentamente hacia Kohou. Su mirada espeluznante y monstruosa recordaba a la de un Grim Reaper, segador de almas, mientras estudiaba el cuerpo expuesto de Kohou. Fue a esta muñeca plateada a la que Kohou miró, empujando su mano derecha hacia ella. Vamos, Kenju número 5, Regulus Ourem. Kohou aulló, mostrando ferozmente sus colmillos. La energía demoníaca se fusionó en un solo punto, adoptando la forma de una enorme bestia fantasmal, o eso parecía, cuando de repente, el espacio frente a los ojos de Kohou pareció brillar, retorcerse y distorsionarse. Un puff sonó en el aire cuando la energía demoníaca de Kohou se disipó. Todo lo que quedó fue una fría tranquilidad. Con su mano derecha todavía dramáticamente hacia adelante, Kohou gritó desconcertado. Sin embargo, el hecho de que su invocación hubiera fallado se mantuvo sin cambios. ¿Qué crees que estás haciendo? Chizuri le gritó enojada a Kohou mientras lo miraba allí, perplejo. Eso es. Kohou inconscientemente dejó que su mirada vagara por todos lados mientras tartamudeaba a modo de disculpa. Mientras lo hacía, su campo de visión se oscureció abruptamente. Antes de que se diera cuenta, el enorme cuerpo de la muñeca de acero había llegado justo frente a los ojos y la nariz de Kohou. ¡Huye! ¡Rápido! El grito de Chizuri puso a Kohou en movimiento, dándole la espalda apresuradamente al enemigo. Pero fue demasiado tarde. El puño de la muñeca se disparó con la fuerza de una bala de cañón directamente hacia la espalda de Kohou. La voz de Kohou no llegó al final de su grito. Sus huesos estaban rotos, convirtiéndose en un chorro de sangre fresca. Terminó en un instante, dejándolo sin tiempo, ni siquiera para sentir el dolor. Akatsuki Kohou. El murmullo salió de los labios de Chizuri, pero no quedó nadie para responder a su llamado. Su carne había sido aniquilada, arruinada más allá del punto de permanecer en una forma reconocible. Akatsuki Kohou estaba muerto. No. El rugido de Chizuri hizo eco a través de la fábrica abandonada que apestaba a sangre. La espada larga que Chizuri apretó en su mano osciló amenazadoramente como una llama. Su hoja ondulante estaba envuelta por un brillo carmesí. Los ojos de Chizuri se tiñeron de carmesí, y entonces. Parte 2. La siguiente vez que Kohou abrió los ojos, estaba acostado sobre una hoja dura de madera contrachapada. Los aromas que permanecían en el aire eran una mezcla de antiséptico y el dulce olor del champú. Mientras Kohou yacía allí, una chica descansaba sobre su pecho, produciendo los suaves sonidos de sueño. Probablemente se había quedado dormida en algún momento mientras estaba sentada en la silla junto a la cama. Un cabello tan blanco como la nieve caía por los agujeros de la tela azul de su cabeza. Aún incapaz de comprender la situación, Kohou examinó vagamente su entorno. Era una habitación estrecha y bastante tosca. La cama estaba colocada en el centro de la habitación, con cortinas de color verde claro balanceándose sobre el alféizar de la ventana. Había una botella de agua mineral y un vaso encima de la mesita de noche. Además, había dispositivos de diagnóstico médico que no reconoció. Cuando miró con más atención, vio una serie de cables que se extendían desde los dispositivos de diagnóstico envueltos alrededor de la parte superior de su brazo. Parecía que se trataba de un hospital y, además, de una instalación médica muy normal. Todavía estaba oscuro fuera de la ventana. Supuso que era poco después del amanecer. Ya veo, yo. Al recordar la escena inmediatamente antes de perder el conocimiento, Kohou dejó escapar un suspiro de cansancio. Kohou había muerto una vez más por ser golpeado por ese Shikigami blindado tipo 14. El hecho de que el cuerpo de Kohou, aplastado por esa masa de acero y hecho trizas, se hubiera recuperado en un periodo tan breve de tiempo, se debía sin duda a la impactante capacidad regenerativa que solo poseían los vampiros progenitores. Aunque el título que sonaba estúpido de «el vampiro más poderoso del mundo» le sonaba hueco, al menos, se vio obligado a aceptar que la parte de la inmortalidad era un hecho. Koji, estás despierto. La puerta de la habitación de Kohou se abrió y Juno entró con una bolsa de papel. Su cabello castaño ondulado era el mismo, pero las orejas bestiales que deberían haber estado asomándose por su cabeza se habían desvanecido. Ella había terminado su bestialización. En lugar del atuendo deportivo escotado que había estado usando, ahora vestía un uniforme escolar. Supongo que ese es el vampiro más poderoso del mundo para ti. ¡Qué increíble poder regenerativo, Normalmente estarías totalmente muerto. Supongo que estabas muerto hasta hace poco. Juno sonrió alegremente, su voz era completamente sincera.
En lugar de expresar una sola palabra de queja ante eso, se conformó con el único y enfurruñado murmullo de «¿Quién diablos es Koji?» Se sentó lentamente, su torso cubierto de vendas apareció a la vista. Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con la muñeca? ¿Qué le pasó a ese monstruo? Sisurin lo rompió. Yuno señaló a la chica que aún dormía en la cama. Kazugaya. Kazuko lo hizo todo ella sola. Kohou frunció el ceño con sorpresa. Por lo menos, hasta el momento en que Kohou murió, la muñeca debería haber tenido a Sisuri acorralada. No creía que fuera una situación que pudiera cambiarse tan fácilmente. Rui entró poco después de Yuno. Eso es porque la Howlis de la líder de escuadrón es una espada mágica que amplifica su poder al consumir la energía demoníaca de los oponentes que corta, el armamento secreto de Gisela. Ninguna muñeca para simulacros de combate resistirá eso. También se había puesto un uniforme escolar, pero la impresión que daba era la misma que durante el combate. Gracias a las gafas que solo usaba cuando estaba leyendo, su ambiente de estudiante de honor aumentaba aún más. Hoja mágica. Bueno, ciertamente parecía una espada rara. Sí. Dicho esto, dado que la usó durante una batalla simulada para las evaluaciones de combate, nuestro equipo perdió puntos importantes y tendremos que volver a hacerlo. También estaremos escribiendo cartas de autorreflexión hasta el anochecer de hoy. Dejando caer los hombros con una sonrisa de dolor, Rui dejó el paquete de copias impresas que había estado cargando. Incluían cartas de disculpa por haber utilizado un armamento secreto sin permiso, informes relacionados con accidentes durante el entrenamiento, formularios de solicitud de reembolso por honorarios de hospitalización y tratamiento de lesiones, y papel para cartas de autorreflexión escritas a mano. Aparentemente, estas docenas de documentos iban a redactarse ese día. Rui parecía haber terminado de escribir una fracción de los documentos él mismo. Lo siento. Esto es culpa mía, dijo Kohou. No te preocupes por eso. No fue tu culpa que no pudieras usar tu Kenju, Akazuki-kun. Sin embargo, estoy un poco decepcionada, dijo Yuno. Quería ver cómo se ve un Kenju del cuarto progenitor. Ambos sonrieron ante su disculpa y negaron con la cabeza. Había pasado aproximadamente medio año desde que Kohou se había unido a su escuadrón, y sentía que no había hecho nada más que causarles problemas en todo ese tiempo. Se sintió agradecido de que aún así, le mostraran consideración como compañero de equipo. Ah, eso es correcto. Dale las gracias a la líder de escuadrón más tarde, dijo Rui. Ella ha estado pegada a tu lado todo el tiempo hasta que volviste a la vida. Ella lo hizo. Kohou preguntó con sospecha. Debido a que Sisuri era demasiado seria, Kohou pensó que muy probablemente ella lo encontrara bastante molesto. Parecía que Sisurin estaba bastante deprimida, ¿sabes? Dijo que la muerte de Koji fue su culpa. Eso es inesperado. No creí que Kazuko fuera el tipo de chica que se preocupa por algo así. En primer lugar, la causa y la culpa de la muerte de Kohou radicaba únicamente en que él ignoró sus órdenes y corrió frente a la muñeca bajo su propio juicio. No había razón alguna para que Sisuri se sintiera responsable. Pero cuando vio que ella estaba durmiendo junto a él en la cama, notó que su preocupación había sido en serio. ¿Quién es esa Kazuko de la que hablas?, preguntó la misma Sisuri en voz baja, sonando un poco somnolienta todavía. Al parecer, se había despertado en algún momento, escuchando con mucha atención la conversación de Kohou y los demás. Esa es la forma en que uno se dirige a su salvador, quien reunió sus trozos de carne esparcidos y los llevó hasta el hospital. ¿No es esto excepcionalmente grosero, vampiro incompetente? Pero, ya sabes, Kazugaya y Castella son difíciles de pronunciar, así que... Es Castiella. Castiela. Llevando su rostro justo ante los ojos de Kohou, Sisuri pronunció enfáticamente su propio nombre para que Kohou no lo olvidara. El puente de su nariz y su piel blanca transmitían sus rasgos nobles. Las pestañas en el borde de sus ojos almendrados eran largas, y sus ojos eran de un azul profundo, que recordaba a un mar tropical. Si pudiera quedarse callada, sería una belleza delicada, pero con sus elegantes cejas levantadas y sus dientes blancos al descubierto, parecía un animal pequeño al que uno nunca se cansa de mirar. Kohou sintió que estaba siendo regañado por un gato altivo y orgulloso. Si es tan difícil de pronunciar, no me importa si me llamas Sisuri, Eketsuki Kohou, perdón, Kohou, se corrigió a sí misma, tratando de hablar más casualmente. Eso es un poco. ¿Estás insatisfecho con algo? Sisuri explotó cuando su amabilidad pareció verse desperdiciada. Al ver a su compañera de escuadrón, Yuno entrecerró los ojos con diversión. ¿Qué pasa, Yuno? No es nada. Bueno, el cadáver de Koji definitivamente era bastante asqueroso, con los huesos e incluso los órganos internos a la vista. Gracias a eso, nunca más podré comer carne de res. Oye, deja eso. El comentario indiscreto de Yuno hizo que Kohou se estremeciera. Sin embargo, el retorcimiento en el estómago de Kohou salió como un gruñido bajo. Las palabras «carne de res» que llegaban a sus oídos le había provocado hambre.
Estuviste muerto hasta no hace mucho, y lo primero que quieres hacer es comer. Sisuri exhaló con visible exasperación, dirigiendo una mirada desdeñosa en su dirección. Cállate. Volver a la vida realmente quema tu resistencia, replicó, pareciendo indignado. De hecho, Kohou no había comido nada desde la mañana anterior. Habría tenido hambre incluso sin que su cuerpo agotara su energía física para restaurar su carne. La cafetería de la escuela debería estar abierta ahora. ¿Qué tal si comemos algo?, sugirió Rui gentilmente. Las manecillas del reloj colocadas en la habitación indicaban que pronto serían las 7 de la mañana. Ya era hora de que los estudiantes del dormitorio se frotaran los ojos para quitarse el sueño, se levantaran y se dirigieran a la cafetería. Ah, vale. Eso sería genial. Con un estiramiento de su espalda, Kohou se quitó la manta. En ese instante, sintió la extrañamente fresca y liberadora sensación del aire contra la piel desnuda. Ah. Abriendo aún más sus grandes ojos, Yuno miró la parte inferior del cuerpo de Kohou con gran interés. La expresión facial de Sisuri se congeló, todo su cuerpo se puso rígido como una roca. Al darse cuenta de las reacciones de las chicas, Kohou finalmente se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. Gracias a los vendajes envueltos alrededor de todo su cuerpo, se sentía como si hubiera estado usando ropa. Lo más probable es que la ropa que había estado usando en ese momento, se hubiera vuelto inservible en el momento en que la muñeca pulverizó todo su cuerpo. ¿Qué crees que estás haciendo? Vampiro incompetente. Sisuri, obligada a mirar de cerca el cuerpo desnudo de Kohou, soltó un poderoso puñetazo por reflejo. Al momento siguiente, Kohou dejó desprotegida cierta parte, y Sisuri, tocando esa parte con su mano desnuda, se olvidó que estaba en una habitación de hospital y empezó a gritar. Parte 3 era una isla de verano, por los 4 lados, la pequeña isla volcánica estaba rodeada de aguas abiertas hasta donde alcanzaba la vista. Y esparcida en el centro de la isla, había una región montañosa de roca desnuda, un mar de árboles esparcidos sobre la base. Esta era la isla Onrai. Su población total era de aproximadamente 6.000, y aproximadamente la mitad estaba compuesta por demonios y sus familias, o investigadores de esos demonios. La isla Onrai era una ciudad modelo para la coexistencia pacífica entre hombres y demonios, el único santuario demoníaco de Japón. ¡Oh, linda vista! Kohou dejó escapar sus impresiones despreocupadas mientras miraba hacia el horizonte desde una de las colinas de esa isla. La plataforma de observación en la que se encontraba Kohou estaba a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Podía ver un puerto, un centro comercial, un ayuntamiento y un pequeño asentamiento centrado en laboratorios corporativos y académicos debajo. En un lugar ligeramente alejado de esto se encontraba una institución educativa rodeada de altos muros. Este era el Colegio de Artes Mágicas, el colegio, para abreviar, una organización educativa integral de alto nivel con el fin de entrenar a magos de ataque. Este era el lugar de residencia actual de Kohou. Eran apenas pasadas las 2 de la tarde. Los rayos del sol tropical eran poderosos, pero la brisa del océano se sentía cómoda. Kohou estaba recostado tranquilamente contra la barandilla mientras contemplaba la impresionante vista desde la cima de la colina. Había una voz detrás de Kohou, teñida de ira y aparente desprecio. Justo cuando me pregunto a dónde has escapado. Aketsuki Kohou. Kazuko. ¿Quién es Kazuko? ¿Y por qué te estás tomando un descanso no autorizado aquí? Sisuri señaló con un dedo hacia él, su comportamiento coincidía con su tono hostil. Llevaba un traje de gimnasia de la preparatoria de magos de ataque. Coincidía con su tono hostil. Llevaba un traje de gimnasia de la preparatoria de magos de ataque. Ella estaba algo sin aliento. Kohou supuso que había subido por la carretera de montaña sin tomar un solo descanso. Cuando terminaron las clases matutinas en la preparatoria de magos de ataque, Sisuri había arrastrado a Kohou hasta la cima para correr al aire libre en nombre del entrenamiento de resistencia. No puedo evitarlo, caramba. ¿Cómo se supone que voy a mantener el ritmo de una fanática de la resistencia como tú? Y esto fue principalmente escalar, no correr. ¿Cuántos kilómetros hay hasta la cima? Fanática de la resistencia. No quieres decir que simplemente eres débil. Pensar que te llaman el vampiro más poderoso del mundo. Si entiendes eso, entonces no hagas correr a un vampiro bajo el sol del mediodía. Gritó Kohou. Se quejó para sí mismo, vas a reducir a cenizas a tu subordinado. Por un tiempo, Sisuri miró a Kohou con los labios fruncidos, pero al final, bajó los hombros con aire de resignación. Si debemos descansar, lo haremos. Solo tomaremos un descanso de 10 minutos. Está bien. Exhaló, tanto sorprendido como aliviado de que Sisuri hiciera una concesión por primera vez. Kohou había aparecido en las costas de la isla Onrai alrededor de medio año antes. Fue Sisuri quien lo encontró casi ahogado en la orilla del agua, y lo había salvado. Desde entonces, había supervisado toda la conducta de Kohou como su observadora autoproclamada. Después,
Había inscrito a Kohou en la preparatoria de magos de ataque y lo había puesto en su propio escuadrón. Tenía dos razones para mantener a Kohou bajo observación. La primera, era que Kohou había perdido la mayor parte de su memoria antes de llegar a la isla Onrai. Todo lo que recordaba era su nombre y el título de cuarto progenitor. En cuanto a cómo había obtenido el poder del vampiro más poderoso del mundo y por qué se había derrumbado en una playa de la isla Onrai, el propio Kohou no podía proporcionar esas respuestas. Debido a la vasta energía demoníaca que poseía, la pérdida de su pasado y propósito lo convertían en un vampiro peligroso. Era natural vigilarlo. Si Suri tenía otra razón para observar a Kohou, era una paladín de Gisela. A pesar de que todavía era una escudera, a Sisuri se le había otorgado el armamento secreto Howlis, la clase más poderosa de armamento, capaz de destruir incluso a un vampiro progenitor. Si en el peor de los casos, Kohou se volviera loco, Sisuri seguramente podría detenerlo. Supuestamente, le habían concedido la aprobación para ejecutar a Kohou en caso de que se volviera loco. Kohou no podía actuar altivo y poderoso con una chica así vigilándolo. Ahora que lo pienso, ¿correr y hacer pesas siquiera funcionan para los vampiros? ¿No se supone que tengo un cuerpo inmortal que no crece? Kohou preguntó en un tono lánguido, de cara a Sisuri. Mientras tanto, ella continuaba sus estiramientos con gran seriedad. Incluso ahora, Sisuri todavía estaba usando su toca 1. Al principio, la discordancia entre esa prenda y una camiseta deportiva lo confundió, pero ahora lo veía perfectamente normal. Sisuri parpadeó con un aire ligeramente dudoso ante la pregunta de Kohou. Uno es el nombre que se le da a la tela que usan las monjas sobre su cabeza. Ciertamente, en el caso de los vampiros de la vieja guardia, su resistencia no aumenta incluso si ellos perfeccionan sus cuerpos. Lo sabía. Entonces no es esto completamente inútil. La expresión de Kohou estaba horrorizada mientras miraba hacia el traicionero y arduo camino que habían estado escalando. Aunque Kohou no odiaba exactamente la actividad física, no tenía ningún interés en el montañismo, particularmente una vez que juzgó que tal entrenamiento no tenía sentido. Sin embargo, Sisuri negó con la cabeza con una expresión solemne. No, lo importante es el estado de ánimo. Si el espíritu de uno se perfecciona a través del entrenamiento, esto aumentará su poder como demonio, afectando al cuerpo físico a su vez. ¿Estás diciendo que mi cuerpo cambiará para adaptarse a mi imagen mental? Sí. De hecho, esto no se limita a los vampiros. Funciona incluso para aquellos con un corazón vulgar, indecente que gustan de exhibirse. Arrepiéntete de una vez, murmuró, mirando directamente a la mitad inferior del cuerpo de Kohou. Su crudo disgusto hizo que la sien de Kohou se contrajera visiblemente. ¿Cuánto tiempo vas a guardarme rencor por eso? En primer lugar, fui yo quien quedó expuesto. Soy la víctima aquí. Fuiste tú quien me hizo mirar, no es así. No es como si te obligara a hacerlo. Además, Kazugaya, si lo que dices es cierto, tus pechos son pequeños, porque tu corazón también lo es. No son nada pequeños. Sisuri cubrió el pecho de su camiseta mientras su rostro se ponía rojo como una remolacha. Sin duda, Sisuri no era poco elegante, pero en comparación con la igualmente pequeña pero curvilínea Yuno, era innegable que su físico era relativamente plano. El tono de Sisuri se suavizó. ¿Por qué hiciste tal cosa de todos modos? Ella dejó escapar un suspiro. Te dije que no fue a propósito. Kohou hizo una mueca. Hombre, eso sería de mala educación. Sisuri negó con la cabeza. Me refiero al simulacro de batalla de ayer. A pesar de que no puedes convocar a tus kenjus, saltaste justo frente a esa muñeca desarmado. Básicamente estabas diciendo, mátame, por favor. Las muertes en el entrenamiento de combate son inauditas. Incluso yo no sé por qué lo hice, dijo Kohou con brusquedad, evitando sus ojos. Es solo que, en ese momento, mi cuerpo se movió por sí solo. Probablemente pensé que no podría simplemente dejarte sola en un lugar como ese. Morir por eso no logra nada, dijo ella sin rodeos. Sí, supongo que tienes razón en eso. Solo que... Se interrumpió, Kohou asintió con una mirada culpable en su rostro. Ciertamente, su acción habría parecido imprudente a cualquier observador externo. Pero en ese momento, Kohou estaba seguro de eso, seguro de que podría convocar a un Kenju del cuarto progenitor y destruir esa muñeca. No sabía la razón por la que su invocación había terminado en un intento fallido. No creía que simplemente fallara. Había sentido una resistencia desagradable, como si algo la hubiera bloqueado. No es que hubiera perdido su poder, algo había sellado ese poder. Pensó que probablemente también tenía algo que ver con la pérdida de su memoria. Tus recuerdos antes de venir a esta isla aún no han regresado, ¿correcto? Sisuri, tal vez pensando en la misma línea que Kohou, planteó la pregunta con ternura. No puedo recordar nada, dijo Kohou con un movimiento casual de cabeza. Esperaba que volver a la vida después de morir una vez pudiera cambiar algo, pero... ¡Qué simplista de tu parte!
Con un movimiento exagerado, Sisuri se tapó los ojos con una mano y suspiró. Oh, cállate, pensó Kohou, frunciendo los labios en silencio. Ahora que hemos establecido la insuficiencia de tu poder, vamos a reiniciar tu entrenamiento, lo instó Sisuri desde atrás. Sí, sí, dijo de mala gana. Estaban a mitad de camino hacia la cima. Más adelante, el aire se volvería más delgado y tanto la carretera como la pendiente se volverían más precarias. Sería un verdadero infierno a partir de ese momento. Kohou. Justo cuando Kohou, queriendo terminar el entrenamiento ya, comenzó a escalar la roca arenosa, Sisuri lo llamó abruptamente para que se detuviera. ¿Qué? Preguntó Kohou, mirando hacia atrás con cautela. Por alguna razón, Sisuri estaba parada allí con tensión en todo su rostro enrojecido. Al menos, expresaré mi agradecimiento por tus sentimientos y tu intención de ayudarme. Gracias. Gracias. Sisuri apartó la mirada de él. Kohou no estaba acostumbrado a este tipo de comportamiento por parte de ella. Mientras él permanecía desconcertado, ella de repente lo alcanzó, corriendo hacia adelante como si fuera a huir. Ah. Oye, espera, Kazuko. No sé cómo bajar de aquí por mi cuenta. ¿Quién es esa Kazuko de la que hablas? Mientras Kohou perseguía a Sisuri, ella aceleró aún más su paso. La luz del sol brilló sobre ese estrecho camino de montaña mientras un par de voces enojadas resonaban durante bastante tiempo. Parte 4 salpicadas sobre un plato grande, había alitas de pollo salteadas en mantequilla de ajo. Y agregados al plato, había hongos picantes, papas, brócoli y ensalada César al lado. Era un plato cocinado a la paella. ¡Delicioso! Juno dejó escapar un grito de júbilo mientras mordía eufóricamente un ala de pollo. Estaban en los terrenos del campus. El escuadrón Kasugaya estaba alojado en una casa de estilo antiguo con una chimenea de barro. Por reglamento, todos los estudiantes vivían en el colegio en cuartos asignados por escuadrón. La cafetería de estudiantes solo se podía usar los días de semana para el desayuno y el almuerzo. Todas las demás comidas eran pagadas y cocinadas por los propios estudiantes. Y como resultado de una decisión estricta del sistema de lotería, era deber de Kohou cocinar para el escuadrón Kasugaya ese día. Koji, eres totalmente inútil en el entrenamiento de combate, pero obtienes la máxima puntuación. En la cocina. La piel es muy crujiente y el interior tierno es tan jugoso. Súper ligero en el sabor de la soya también. Esto no es nada complicado. Lo freí después de dejarlo marinar en salsa durante la noche, eso es todo. Trajo un poco de té de cebada frío y añadió en voz baja con una mueca, y lo siento por ser inútil. Rui despojaba hábilmente la carne de los huesos. Sin embargo, es realmente delicioso. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Claramente admiraba las habilidades culinarias de Kohou. Kohou negó ligeramente con la cabeza sin pensarlo en particular. No, no es nada. Lo aprendí sobre la marcha cuando estaba ayudando a Nagise a hacerlo. ¿Nagise? ¿Quién es? La pregunta muy natural de Rui hizo que Kohou levantara la cabeza con sorpresa. Inconscientemente había dicho el nombre en voz alta, pero en el instante en que trató de recordar quién era esa persona, el recuerdo se volvió borroso y se desvaneció. No estoy seguro. Perplejo, Kohou negó con la cabeza. Normalmente, no le daba mayor importancia, pero de vez en cuando. Su amnesia le era restregada en la cara, le gustara o no. Incluso ese nombre, Nagise, ya se sentía como si se tratara de un completo extraño. Tal vez el viejo amor de Koji. ¿Realmente te hace pensar, Sisurin? Juno le lanzó una sonrisa burlona a la líder de su escuadrón, tratando de aligerar la conversación. Sisuri, que había estado mordisqueando apáticamente sus alitas de pollo hasta ese momento, tosió ferozmente. ¿Yo qué? No es algo que me preocupe en absoluto. Si tú lo dices. Ya veo. A Sisuri no le interesa el pasado de su novio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Gritó Sisuri. ¿Y qué novio? Su rostro estaba rojo remolacha. Sisuri, que había querido ser una paladín en serio desde una edad temprana, no había desarrollado inmunidad a las burlas sobre su vida amorosa. Como paladín de Gisela, solo estoy observando al cuarto progenitor, nada más. En todo caso, estoy atenta a la oportunidad perfecta para eliminarlo. ¿Eliminarme? Aún cargando tazas de té para la comida, Kohou hizo una mueca ante su elección de palabras. Por supuesto, entendía la posición de Sisuri, pero su agresión era naturalmente difícil de soportar. No hay necesidad de preocuparse tanto, dijo Rui, notando el estrés de Kohou.
No es raro que los demonios con una clasificación de nivel de peligro superior a 6 sean monitoreados en un santuario demoníaco aislado como este. Aunque no muchos se convierten en objetivos de eliminación. Y si te gradúas con la certificación de mago de ataque, automáticamente serás removido como objetivo de observación, agregó Juno, con la boca llena de una ala de pollo que había agarrado. Graduado. Murmuró Kohou para sí mismo. Los estudiantes del colegio eran unos 400 en total. Aproximadamente el 30% de ese total había alcanzado el estado de aprendiz de mago de ataque, como Sisuri y Rui. El resto eran hombres bestia, vampiros y otros demonios. El cuerpo estudiantil comprendía una gran cantidad de demonios porque la obtención de la certificación como magos de ataque les otorgaba a los demonios el derecho a viajar al continente. Dicho de otra manera, hasta que se convirtieran formalmente en magos de ataque, a los demonios se les prohibía abandonar la isla Onrai. Un símbolo de convivencia con la humanidad, sonaba bien y todo eso, pero el santuario demoníaco era, en realidad, una prisión para demonios. Y realmente, a pesar de que el colegio le dijo a Kohou que era un candidato a mago de ataque, eso simplemente no era cierto. La mitad de la razón por la que Kohou se había visto obligado a inscribirse era que no podían dejar que el cuarto progenitor caminara a sus anchas. Aunque en primer lugar, sin ningún recuerdo, Kohou no tenía ningún lugar fuera de la isla a donde ir, ni conocidos que pudiera desear encontrar. Quizás esa era la razón por la que no podía tomarse el plan de estudios de la preparatoria de magos de ataque tan en serio. Miyazumi, ¿qué te hizo querer convertirte en un mago de ataque? Kohou preguntó con toda seriedad. Rui era un ser humano común y Kohou había escuchado que sus padres eran investigadores. No tenían nada que ver con magos de ataque. Seguramente podría graduarse normalmente sin apuntar deliberadamente a una línea de trabajo peligrosa como la de un mago de ataque. Para empezar, tenía interés en Carceri 2. Y la única forma de que una persona normal entre en un Carceri es convertirse en un mago de ataque. Por lo tanto, entré al colegio. ¿Qué? 2 cárcel en italiano. Repasaron esto en clase varias veces. ¿O ya lo olvidaste? Sisuri miró a Kohou, de forma exhausta. Kohou rápidamente negó con la cabeza. Lo recuerdo. Yo recuerdo eso. Los terrenos prohibidos de la isla Onrai, ¿verdad? Las áreas conocidas como Carceri eran cavernas naturales bajo la jurisdicción del colegio. Una densa energía demoníaca llenaba el interior, lo que supuestamente daba lugar a numerosos fenómenos peculiares. Es solo que, realmente no lo entiendo. ¿Por qué habría una mazmorra construida justo en medio de los terrenos de la escuela? Quiero decir, seguro, podría ser conveniente para el entrenamiento de magos de ataque, pero... Lo entendiste todo al revés. Con las mejillas todavía llenas de papa, Sisuri explicó en un tono serio y sobrio. Los Carceri no fueron hechos para una institución educativa. Existieron en esta tierra desde el principio. El colegio, y el santuario demoníaco en sí, fueron construidos para mantener sellados a los Carceri. Bien. Tenía mucho sentido construir una instalación para sellar un lugar peligroso y usar ese lugar para capacitar a las personas necesarias para mantenerlo así. Entonces hay monstruos deambulando en los Carceri. Realmente se siente como una mazmorra en un videojuego, pensó Kohou. Rui hizo una sonrisa de dolor mientras asentía. Los Debris, sí. Los conocerás en ejercicios de combate, te guste o no. Ya veo. No mueras la próxima vez, Koji. Los Debris son mucho más duros que el Shikigami de ayer, dijo Juno, pinchando un punto doloroso para él. No es como si hubiera muerto porque quisiera, Schich. Hizo una mueca. Juno rompió a reír, pero su expresión de repente se volvió seria. Ahora que lo pienso, has oído hablar del rumor de que apareció un fantasma en Carceri. ¿Un fantasma? Su expresión parecía cansada. Eso no es gran cosa. Era un laberinto subterráneo del que salían monstruos. No creía que valiera la pena que alguien se emocionara por 1 o 2 fantasmas. Sin embargo, Juno bajó la voz, como si estuviera contando una historia de terror. Bueno, parece ser un fantasma de una chica realmente bonita. La semana pasada, un chico del Escuadrón 4 corrió hacia ella y la vio directamente desde el interior de la oscuridad con una cara realmente triste. Ella dijo, aquí no, y aparentemente desapareció. ¿Qué demonios? Hombre, eso es espeluznante. Kohou se estremeció levemente. Dejando a un lado a los muertos vivientes que no poseían inteligencia, un espíritu que no solo estaba ligado a la Tierra sino que también estaba conectado a la era moderna, lo convertía en un género con el que Kohou tenía verdaderos problemas.
aparte de cualquier peligro real que pudiera suponer algo así, no tenía muchas ganas de encontrarse con un fantasma mientras patrullaba el laberinto. Eso es tan estúpido. Debe haberlo visto en un sueño. Si no es así, entonces se lo inventó, interrumpió Sisuri. Yuno hizo una mueca lasciva. Ah, Sisuri, ¿estás nerviosa? Podría ser que le tienes miedo a los fantasmas. No estoy asustada en absoluto. Si no me creen, me encantaría ir al laberinto en este mismo momento para demostrarlo. Sisuri se puso de pie, luciendo pálida, pero tenía una mano en la empuñadura de Howlis, que descansaba cerca. Yuno, con un brillo en sus ojos, exclamó, «Ah, Sisuri, detrás de ti». «¡Kia! ¡Kia!». El miedo recorrió a Sisuri mientras se giraba y dejaba escapar un grito, agitando su amada espada en llamas todo el tiempo. Kohou instantáneamente golpeó el suelo para evitar ser atrapado en su ataque y miró a Sisuri con lágrimas en los ojos. «Dame un respiro», murmuró, suspirando en silencio. Parte 5. Kohou esperó hasta que se apagaran las luces antes de salir de su propia habitación. Se puso las sandalias y salió de la casa de estilo antiguo que constituía su alojamiento. Sin nada que obstruyera el cielo de verano, las estrellas brillaban arriba. Al carecer de farolas, el camino estaba oscuro, pero al ser un vampiro, Kohou podía ver bien. Caminó por el estrecho camino sin pavimentar de la colina, y cuando casi había llegado a la cima, notó una silueta esbelta. Era una chica de cabello blanco que llevaba un gorro de monja sobre su cabeza. Kazuko. Kohou llamó de repente. No hay nadie llamado Kazuko aquí. Sisuri se dio la vuelta, con los hombros temblando. Con una camisa de color marrón rojizo, se había quedado quieta en la entrada de una arboleda desprovista de presencia humana, aparentemente perdida. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Nada en absoluto. Tenía asuntos con la oficina de correos, respondió Sisuri, su mano derecha. Agarraba un cilindro blanco, sin adornos, salvo por una dirección escrita en algún idioma extranjero. Supuso que estaba dirigido a su familia que vivía en algún lugar del extranjero. ¿Y a dónde creías que ibas?, ella preguntó. Pensé en ir a comprar algo de beber. Kohou señaló hacia un edificio escolar en la distancia. Por razones culturales, la isla Onrai no tenía tiendas de conveniencia o instalaciones similares, abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero las máquinas expendedoras ubicadas en los terrenos de la escuela eran como un oasis para los estudiantes por la noche. Sentí mi garganta un poco seca. Podría haber exagerado un poco el condimento de las alitas de pollo. O ya veo. En ese caso, dado que me dirigía a la oficina de correos, te acompañaré. Su voz adquirió un tono extrañamente entusiasta. Kohou notó la expresión de alivio en el rostro de Sisuri y la miró con recelo. No era técnicamente incorrecto decir que estaba de camino, pero la oficina de correos y las máquinas expendedoras estaban prácticamente en direcciones opuestas. Tenía que ser un desvío bastante grande para ella. ¿Y por qué Sisuri había estado de pie con sus brazos cruzados en un lugar como ese para empezar? Kazuko, no me digas que tenías miedo de ir sola a la oficina de correos después de escuchar la historia de fantasmas de Amase. ¿Qué clase de estupidez estás diciendo? Es absolutamente imposible que una paladín como yo tenga miedo de una historia inventada como esa. Como observadora del cuarto progenitor, soy simplemente, lo entiendo. Ya lo entiendo, así que no lo grites en voz alta por la noche. Molestarás a los vecinos. Esto es porque hiciste una afirmación tan fuera de lugar. La razón del nerviosismo de Sisuri era clara, pero continuó desesperadamente inventando excusas. Dicho eso, en la oscuridad de la noche, el bosque infestado de brezos 3 que rodeaban los terrenos de la escuela preparatoria de magos de ataque era bastante espeluznante. Incluso Kohou, un vampiro, podía darse cuenta de eso, por lo que ciertamente podía entender que Sisuri se sintiera asustada. Ahora que lo pienso, te pones esa cosa incluso a altas horas de la noche, ¿eh? Mientras caminaban por el camino de grava dentro del bosque, Sisuri agarró el dobladillo de la camiseta de Kohou mientras caminaban, pareciendo un poco malhumorada. Es una queja sobre mi atuendo. No realmente, pero ¿no choca con una camiseta? Parece un poco caliente para este clima. No es de tu incumbencia. Esta toca sobre mi cabeza me identifica como una paladín, después de todo. Bueno. Me parece un desperdicio, ya que tu cabello es tan bonito y todo. El comentario indiferente de Kohou hizo que Sisuri abriera mucho los ojos por la sorpresa. Mi cabello es bonito. Bueno, sí, eso creo. Oh, si eso te molestó, lo siento. No. No me molesta particularmente. La voz de Sisuri era tranquila. Ella bajó la mirada. Su expresión decía, no sé cómo reaccionar ante eso. En el siguiente instante, chocó violentamente con la espalda de Kohou, dejando escapar un grito parecido a Kia. Sé cuál es la gran idea. ¿Por qué te detuviste de repente? Presionó una mano contra su nariz enrojecida, mirando a Kohou.
Sin embargo, él no respondió en absoluto, su atención se centraba completamente en el extraño paisaje mostrado en una esquina de su visión. Estaba mirando la esquina del campo de atletismo a altas horas de la noche. Allí se encontraba un antiguo edificio escolar de madera que funcionaba como una instalación de entrenamiento. Los terrenos del colegio tenían varios edificios abandonados como este que servían como escenarios para simulacros de batallas. Ese edificio escolar estaba cubierto de una luz muy brillante. Misteriosas llamas violetas llenaban el edificio de la escuela, brotando de los cimientos del edificio. Era espeluznante. Las llamas violetas se filtraron por los agujeros de las ventanas, envolviendo repentinamente la totalidad de la estructura. ¿Qué diablos es eso? Kohou murmuró asombrado. 3 arbusto enano de hojas perennes y flores pequeñas. El suelo tembló con un rugido. Incapaz de soportar la presión de las llamas, las paredes del edificio de la escuela volaron a pedazos. En medio de las vigas que caían y los escombros del techo derrumbado, las llamas violetas se arremolinaron en un vórtice, transformándose finalmente en un enorme monstruo. Eso no es alguien que se quedó a estudiar hasta esta hora de la noche, ¿verdad? Kohou preguntó casualmente. Por supuesto que no. La voz de Chizuri se volvió aguda. No sé sobre los tan rumoreados kenjus del cuarto progenitor, pero incluso los instructores de la preparatoria de magos de ataque no pueden usar hechizos que destruyan todo un edificio escolar. Entonces, ¿qué diablos es ese monstruo? Kohou enseñó los dientes con molestia mientras respondía. El monstruo violeta que pateaba los restos del edificio de la escuela tenía una forma espeluznante que no era ni una bestia ni un insecto. Se parecía a un kenju vampírico, pero era mucho más grande y extremadamente violento. Además, a diferencia de un kenju, no tenía ningún vampiro que actuara como anfitrión, lo que lo convertía en un monstruo incontrolable. Es un debris, murmuró Chizuri débilmente, pareciendo obligar a salir su propia voz. Kohou jadeó, tomando aliento. ¿Eso es un debris? ¿No que solo aparecen en lo profundo del Carceri? ¿Cómo salió uno a la superficie? No lo sé. Sin embargo, a este ritmo, la ciudad estará en peligro. La ciudad. Debido a que su espalda parecía estar contra una pared, las palabras de Chizuri hicieron que Kohou finalmente comprendiera la gravedad de la situación. El monstruo de color violeta había emergido de la esquina de los terrenos de la escuela. Si trepaba por el muro de 6 metros de altura, lo que quedaba por delante era la ciudad en la que habitaba la población civil de la isla Onrai. Los muros que rodeaban al colegio tenían barreras extendidas a través de ellos para evitar intrusiones, pero no creía que las barreras pudieran resistir el poder ofensivo de este monstruo. Kasugaya, ¿puede tu espada mágica derribar esa cosa? ¿Espada mágica? ¿Te refieres a Howlis? Ella preguntó. Después de un breve silencio, asintió. Sí. Un debris es una masa de energía demoníaca, por lo tanto, Howlis ciertamente puede destruirlo. Entendido. Entonces regresa al dormitorio ahora mismo para traerla. ¿Qué estás intentando hacer? Chizuri miró a un lado de su rostro con preocupación. Kohou se encogió de hombros con indiferencia y dio un profundo suspiro. No podemos dejar que ese monstruo salga del campus, ¿verdad? Alguien tiene que llamar su atención. ¿Planeas enfrentarte a un debris tú solo? Ella lo miró boquiabierta. No, dijo Kohou, sacudiendo la cabeza. Es un alboroto tan grande que otros estudiantes e instructores deberían darse cuenta de inmediato y venir corriendo, probablemente. Para Chizuri, sonaba completamente irresponsable. Ella se acercó. Pero, oye, soy el vampiro más poderoso del mundo. No hay necesidad de preocuparse. Ayer probamos que volveré incluso si estoy hecho trizas, ¿verdad? ¿Qué tan idiota eres? El hecho de que tu cuerpo haya regresado de la muerte 1 o 2 veces no garantiza que regresará si un debris lo devora. Eso no significa que pueda abandonar a la gente de esta isla, maldita sea. La voz de Chizuri se atascó en su garganta. Kohou era el inmortal cuarto progenitor, y un estudiante de la preparatoria de magos de ataque. Entre la seguridad de Kohou y la vida de los civiles, estaba muy claro que debería hacer primero. Así que ve por esa espada rápido, ¿de acuerdo? Compraré todo el tiempo que pueda hasta entonces. Una sonrisa impetuosa apareció en el rostro de Kohou mientras se giraba hacia el debris una vez más. Te pido que no olvides esas palabras. Chizuri se dio la vuelta y corrió en dirección a la vieja casa que era su alojamiento. Déjamelo a mí. No tenía base para esas palabras, pero de todos modos se acercó al debris. El edificio de la escuela envuelto en llamas estaba a unos 400 metros de distancia. Incluso a esa distancia, Kohou podía sentir agudamente la energía demoníaca del debris siendo utilizada indiscriminadamente. No era algo que, un vampiro incompleto, incapaz de siquiera convocar a sus kenjus, pudiera enfrentar adecuadamente. Así que la única opción es llamar su atención y correr, Sintiéndose medio abatido, Kohou desató su propia energía demoníaca. En el medio año desde que llegó a la preparatoria de magos de ataque, incluso él había aprendido un nivel mínimo de control de su energía demoníaca.
Eso no significaba que pudiera hacer un adecuado uso de la magia, pero debería haber sido suficiente para provocar a un debris. Y aún así, ¿qué? La cabeza de gran tamaño del debris giró en dirección a Kohou y Chizuri. Entonces, hizo algo que Kohou nunca esperó. Todo su cuerpo se transformó en un rayo violeta, y el debris saltó. No hacia Kohou sino hacia Chizuri, mientras se apresuraba a regresar a sus dormitorios. Eso es una locura. ¿Por qué apunta a Kazuko? Kohou se dio la vuelta, horrorizado. El debris convertido en rayo cortó los árboles y masticó la superficie del suelo mientras perseguían a Chizuri. Kohou no tenía forma de detenerlo. Kazuko, esquívalo. Chizuri, sintiendo una aura extraña, se detuvo antes de que el grito de Kohou pudiera alcanzarla. Mientras lo hacía, el debris, transformándose en una bestia una vez más, la golpeó con una enorme pata delantera. Kazuko. Kohou gritó, su rostro se retorció de desesperación. Un solo golpe del monstruo había podido destruir instantáneamente un edificio escolar. Con Chizuri indefensa, no había forma de que pudiera soportar tal golpe. Sin embargo, las llamas violetas lo iluminaron y Kohou vio a Chizuri en medio de ellas, de pie, clavada en el lugar, aturdida, con los ojos muy abiertos. Envuelta por las llamas púrpuras, se quedó allí, ilesa. Una figura diminuta había frenado el ataque del debris, salvando a Chizuri. Una chica de cabello negro empuñando una lanza plateada. Poseía una belleza divina, pero al mismo tiempo, era terriblemente aterradora. Esta era una existencia que no era de ese mundo. Empalado por la lanza de la chica, el debris se disipó, dejando detrás partículas de luz de un blanco puro. Los ojos de la chica miraron a Kohou a través de las llamas púrpuras que quedaban. Por fin, te encontré. Los labios de la chica entrelazaron palabras con algo que no era una voz adecuada. Sin ninguna razón que pudiera imaginar, Kohou se puso ferozmente nervioso por esas palabras. No reconoció el uniforme. No reconoció a la chica. Sin embargo, por alguna razón, la presencia de la chica le resultaba terriblemente familiar. ¿Quién? ¿Eres tú? Kohou trató de preguntar en respuesta, pero en el instante en que trató de hacerlo, los contornos de la chica se retorcieron crudamente. Volviéndose brumosa como la niebla, la chica se fundió en el aire y desapareció. Dejando atrás un breve murmullo final, desapareció por completo de la vista. Todo lo que quedó, fueron los restos aún en llamas del edificio de la escuela y los árboles del bosque destruidos por el debris, así como Kohou y Chizuri. ¿Estás viva, Kazuko? Kohou preguntó a su aturdida líder de escuadrón, dejando caer los hombros. Aunque los hombros de Chizuri temblaban levemente, su respiración era normal. Ella asintió con confianza. Sí, de hecho lo estoy. Sin embargo, ¿quién era esa chica hace un momento? ¿Quién sabe? Quizás es el fantasma del que habló Amase, bromeó. Un debris que nunca debería haber aparecido en la superficie había hecho exactamente eso y había sido derrotado por una chica que no debería haber existido. Además, los debris habían intentado atacar a Chizuri. Todo era demasiado confuso. Si había una gracia salvadora, era que Chizuri estaba sana y salva. Ella miró fríamente a Kohou, preguntando sin emoción, Kohou, ¿tú conoces a esa chica? No. Sacudió la cabeza y cerró los ojos. No lo entiendo. No reconoció el uniforme. No reconoció a la chica. Sin embargo, esa voz débil y casi ilusoria permaneció en los oídos de Kohou. Lo que se agitaba en el pecho de Kohou era esa voz, una que no debería haber podido escuchar. Sin lugar a dudas, había llamado a Kohou justo antes de desaparecer por completo. Era una voz familiar, una que nunca podría olvidar. Senpai, había dicho.